¿Te estás divorciando o te vas a divorciar? ¿Quieres la guarda y custodia compartida? ¿Crees que no podrás pagar al abogado? SAFE Abogados, tu abogado a pie de calle. Somos especialistas en derecho de familia. SAFE Abogados te da financiación sin intereses, en cómodos plazos. SAFE Abogados, tu abogado a pie de calle. Y otro día más le damos la bienvenida a este espacio donde intentamos darle respuesta a esas preguntas en torno a la abogacía, al derecho. Para ello tenemos a Jaime San, abogado de familia. Muy buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues aquí una noche más, listos para hablar sobre separaciones y divorcios, y con el tercer programa, donde en el primero te acuerdas que hablamos sobre lo que hay que hacer para divorciarse en España, en el segundo hablamos sobre los términos del divorcio, y en este tercero vamos a hablar de qué preguntas me va a hacer el abogado cuando o me voy a divorciar, o me voy a separar, o simplemente he tenido un hijo con mi compañero o con mi compañera y lo quiero dejar. Vamos con ello entonces. Ok, lo primero es importante. Nuria, todo lo que se cuenta al abogado es siempre confidencial. Es decir, lo que se cuenta de puertas adentro, confidencial. Perfecto. Yo siempre digo a los clientes, yo no te voy a saludar por la calle salvo que tú me saludes, porque no quiero levantar sospechas. Ok, entonces se queda adentro. Normalmente cuando nos casamos de dos formas, ¿no? Sí, lo primero que le preguntamos a la gente es ¿cómo estás casada? ¿En separación de bienes o en gananciales? Nosotros, Nuria, y esto te lo adelanto en exclusiva, vamos a presentar, o hemos presentado ya, porque me lo tienen que mandar, una iniciativa legislativa para cambiar el Código Civil. Es decir, tú actualmente cuando te casas directamente en separación, en gananciales. Menos en Cataluña, Baleares y Valencia te casas en separación de bienes. Siempre más adelantados. Entonces lo que queremos cambiar es el artículo 1316, donde te casas en separación de bienes en gananciales. ¿Qué significa casarse en gananciales o separación de bienes? Gananciales quiere decir que tu nómina es mía y mi nómina es tuya. Todo compartido. Todo compartido. Y nuestras deudas también. Pero en separación de bienes, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Pero ¿cuál es la importancia? Si yo soy empresario autónomo o monto un negocio, si el negocio me va mal, esas deudas son de los dos. Por lo tanto, siempre mejor casarse en separación de bienes. Para lo bueno y para lo malo. Efectivamente, pero te digo una cosa, el corazón por un lado y el dinero por otro, porque si te quieren por cómo eres, no por lo que tienes. O al menos supuestamente. Supuestamente. Yo es que me dedico a divorciar, no a unir, entonces no lo sé. Bueno, vamos a ver, lo primero es que le preguntamos cómo están casados, en separación de bienes o en gananciales. Luego les preguntamos la fecha del matrimonio y el lugar del matrimonio. Lo siguiente les preguntamos es el número de hijos que tienen. Jaime, ¿por qué el lugar del matrimonio? ¿Por qué? Porque hay que pedir la nota simple del registro civil. Hemos dicho antes, en el anterior, que hay que pedirles la nota simple del certificado de matrimonio y la nota simple del certificado de nacimiento de los hijos. Además necesitamos saber la fecha para saber si llevan más de 3 meses casados o no llevan más de 3 meses casados, para saber si se pueden divorciar o no se pueden divorciar. Importante. Además es importante para una cosa que hemos hablado en el anterior programa, que se llama la pensión compensatoria, el número de años que han estado casados y por tanto el tiempo dedicado a la familia. Y les preguntamos, el número de hijos, ¿cuántos hijos tenéis? ¿Qué edad tienen? ¿Qué horario tienen? ¿Van de 9 a 2? ¿Van a horario partido? ¿Van a madrugadores? ¿Qué actividades extras hacen? Hablamos siempre de hijos menores. Hijos menores, menores de 18 años. Pero es importante también tener en cuenta más de 12 años por un tema que vamos a tratar en programas posteriores. ¿Qué actividades extras hacen? ¿Qué días y qué horas van? ¿Qué gastos extraordinarios van? Si, por ejemplo, es una persona dependiente o tiene atenciones especiales, o, por ejemplo, ese niño va a clases de equitación, va a esquiar porque es deportista profesional, pues tiene mayores gastos que un niño normal. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Luego preguntamos el trabajo de él y el trabajo de ella. Les preguntamos el salario. Les pedimos la declaración de la renta para ver el rendimiento neto del trabajo, que no es la nómina. Luego, el horario de trabajo que tienen. Y si no trabajan, les preguntamos si están en el paro. ¿Hasta cuándo están en el paro? ¿Cuánto cobran de paro? ¿Qué cantidad cobran? Luego les preguntamos ¿qué formación tenéis? ¿Y en qué han trabajado antes? Esto es importante porque para establecer la pensión compensatoria, que hemos dicho que es el dinero que yo tengo que dar el que se ha dedicado al cuidado de los hijos, o sea, el que trabaja, al que no trabaja por el cuidado de los hijos, pues todo esto influye. Porque, por ejemplo, si esta persona tiene en la Audiencia Provincial de Burgos 47 años, no ha trabajado nunca y ha estado 35 años casada, pues la pensión va a ser indefinida. Pero si tiene 42 años, tiene formación, por ejemplo, de Derecho,
o por ejemplo de ama de casa, y ha estado 30 años, entiende el juego que todavía puede incorporarse al mundo laboral. Entonces, todo eso es importante. En cuenta unas variables que le puedan luego, para no darle la compensación a uno y... Efectivamente, no preguntamos por cotilleo, porque la primera vez que tú divorcias, a lo mejor sí que a lo mejor es cotilleo, pero ya cuando te dedicas a divorciar, como nosotros, que nos dedicamos sobre todo a derecho de familia, que son separaciones, divorcios y herencias, ya al final eres como un médico. Tú intentas hacer tu trabajo lo mejor posible, de la forma más honesta posible. A mí, mi abuelo me decía que hay 3 valores que hay que respetar, que son honradez, trabajo, sacrificio y familia. Abogado también, ¿no? Bueno, era magistrado aquí en Burgos y entonces, bueno, pues a mí me enseñó eso mi abuelo Daniel y es lo que aprendí de él. O sea, al ser la tercera generación de juristas, pues es lo que he visto en casa. Es decir, yo en mi casa, como mis tíos, somos muchos tíos y demás, y todos se dedican al mundo del derecho, pues al final es lo que ves. Entonces te enseñan que al final todo esto es importante. Luego hablamos también los bienes que tienen durante el matrimonio. Es decir, si tienen una casa, lo que han adquirido entre los dos. Tanto lo que han adquirido antes de casarse, como durante el matrimonio, como después de separarse. Porque tú puedes separarte de hecho y de derecho. Separarte de hecho es, yo me voy hoy de casa y en 4 semanas meto la demanda de divorcio. Si en estas 4 semanas que me he ido de casa te meto la demanda de divorcio, me compro una casa, eso es separado de hecho. Pero si me voy hoy de casa y en 5 semanas ya hay sentencia, eso ya es separado de derecho. Entonces, es importante esa terminología. Les preguntamos las casas que tienen, es decir, tiene una casa en Burgos y otra casa, por ejemplo, en Suances, que a eso nos gusta mucho ir. Luego, si tienen planes de pensiones, si tienen cuentas corrientes, si tienen coches. Luego les preguntamos estos bienes cómo están comprados, si están comprados al 50%, si están comprados con avales, si en el registro de la propiedad aparecen los dos o aparece solo uno. Si las aportaciones que han hecho para comprar una casa, por ejemplo, si aportaron el 50% o si uno aportó el 20% y el otro no aportó nada. Bueno, pues todo eso influye. Luego les preguntamos las deudas que tiene el matrimonio. ¿Qué hipoteca tienen? ¿Qué crédito tienen? ¿Qué préstamos tienen? Luego les preguntamos gastos de la casa. Necesitamos saber qué gastos tiene la casa. De luz, de agua, de gas y los gastos que tiene la familia. La pregunta sería, Jaime, ¿qué no les preguntáis? ¿Qué no les pregunto? Hay que hacerle... ¿Quieres que Hay que determinar todo, ¿no? Para saber luego y ser lo más justos posible. Menos cómo tienen el armario de ropa y si han practicado, si han tenido relaciones antes de divorciarse, yo creo que el resto sí, pero con la intención de ayudarles. Cuanta más información tengas y más sinceros sean, más les vas a poder ayudar, porque tú lo que quieres al cliente es ayudarle. Es decir, yo hay clientes que muchas veces en el nombre del contrario ni me fijo, porque yo lo que quiero es ayudar a mi cliente y ayudar a lo que el cliente quiere, porque el abogado hace lo que el cliente quiere. Luego, además, lo que se va a ver, les preguntamos también es qué régimen de visitas quieren. Es decir, porque habrá que ver si quieren la guarda de custodia compartida o guarda exclusiva o qué tipo de guarda quieren. Es decir, yo, por ejemplo, puedo trabajar en una industria, puedo trabajar en Campofrío o puedo trabajar en Glasgow y estar a 3 turnos. Pues va a ser difícil que me den la guarda de custodia compartida, porque mientras que trabajo por la noche, ¿con quién se quedan los niños? Pero pueden estar los dos a 3 turnos, tanto el... Efectivamente, si están a 3 turnos los dos, ahí ya es un asunto. A nosotros nos pasa muchas veces, por ejemplo, guardias civiles y médicos, que están casados. Están a 3 turnos. Bueno, pues ahí depende también si uno de los dos se ha ido de casa o no. Lo importante es que la gente no se vaya de casa hasta que esté asesorado por un abogado para no meter la pata. Porque hay pequeños matices que la gente muchas veces, Nuria, hace una cosa, mira en internet y pone, es que este abogado me ha hecho esto, es que mi amiga me ha hecho esto. No. Esos pequeños matices se podrían contestar enviando un email a info@safeabogados.com. Efectivamente, si os quieren preguntar algo de esto... Cualquier duda que tengan... efectivamente. De hecho, una de las preguntas que nos hacían la semana pasada era el pago de la hipoteca. Es decir, ¿cómo se pagaba la hipoteca? Bueno, pues también hay que verificar. Pero esto ya te digo, Nuria, y se lo digo a Juan, que es el telespectador que nos habló, siempre se paga al 50%. Pero la hipoteca de la vivienda habitual. Las otras casas, por ejemplo, tengo una casa en Suances, esa el juez no se pronuncia. Nosotros tenemos que ver cómo está, pero esto no se va a ver en este procedimiento, porque primero está el divorcio, como hemos hablado, y luego está la liquidación de gananciales, que es el reparto de estos bienes que hemos hablado que están aquí. Y aquí el reparto de los bienes cuando preguntamos, ¿quién ha pagado la casa, esta de la playa, para hacer cuentas? ¿Ok? Por eso en el próximo programa vamos a entrar ya en materia, que es cómo se atribuye la guarda y custodia. ¿Por qué te la dan al hombre y no se la dan a la mujer? ¿Por qué se la dan a la mujer y no al hombre? ¿O por qué la guarda y custodia es compartida? Y es un poco de lo que vamos a hablar, porque yo creo que es un tema interesante donde la gente que le importan los hijos de verdad
es lo que les importa. Damos el teléfono en Burgos, 947 10 66 44. Cualquier duda que tengan, que quieran resolver, un email a info@seifabogados.com. Jaime Sanz Fernández Soto, un placer. Nada, muchas gracias a ti y hasta el próximo programa. Gracias.